Bueno, son las 2:05, así que vamos a dar... sí, ahí está bien. Sí, ahí se ve. ¿Querés pasar por las dudas una diapositiva? Dale. Ahí está, ¿no? Ahí está, perfecto. Bien. Sí, fantástico. Bueno, vamos a dar por iniciado el seminario del día de hoy. Va a estar a cargo de la doctora Gretel Pellegrini, investigadora asistente del CONICET, investigadora de nuestro instituto, y nos va a hablar sobre un tema que es el agregado de teriparatide a un material de relleno óseo bovino y su efecto sobre la reparación de defectos óseos severos. Antes de que la doctora inicie el seminario, les pido por favor mantengan en silencio los micrófonos y las preguntas se hacen al final, ya sea si las quieren hacer oral o a través del chat las iremos leyendo. Cuando quieras, Gretel, puedes empezar. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por tenerme aquí hoy en este día gris. Y bueno, les voy a compartir parte de un trabajo que estamos haciendo en colaboración con el Laboratorio de Osteopatías en el INIGEM y con la División de Periodoncia de la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Básicamente, lo que nosotros enfrentamos día a día, y estoy hablando a nivel óseo, es procesos de enfermedad y de daño constantes, los cuales pueden ser reparados, es decir, reemplazados por tejidos que permitan la cicatrización, e incluso regenerados. Y cuando hablamos de regeneración, nos referimos a la devolución total de la arquitectura y función del tejido. Todos los defectos óseos que resultan por traumas, enfermedades, cirugías, malformaciones congénitas, representan un problema de salud bastante grave. De hecho, ha sido publicado en el Journal de Clinical Periodontology en el 19, que el hueso es el segundo órgano más trasplantado luego de la sangre. Entonces, en el área maxilofacial, que es el área que en realidad me compete más a mí siendo odontóloga, la mayor modalidad de tratamiento para devolver el volumen perdido por enfermedades como la enfermedad periodontal, otras patologías como quistes y la pérdida dentaria principalmente, es el relleno óseo. Entonces, en esta imagen nosotros vemos diferentes situaciones en las cuales se necesita el agregado de un relleno óseo. Por ejemplo, para la preservación del reborde alveolar, en defectos periodontales, para la colocación de implantes y para los casos, por ejemplo, de aumento de piso de seno maxilar. El hueso autólogo, como ven aquí en esta fotografía, es el gold standard de los materiales de relleno. Pero la industria, debido a que ahora vamos a ver cuáles son sus dificultades o algunos inconvenientes en su obtención, la industria ha desarrollado una gama enorme de productos, ya sea proveniente de diferentes fuentes animales o sintéticas, que aquí más o menos lo estoy tratando de ejemplificar. Ahora, sea cual sea el relleno óseo que usemos, estos rellenos van a contar con diferentes mecanismos en cuanto a la reparación o a la cicatrización. Uno de ellos es la osteogénesis, en el cual las células vitales son transferidas al área que va a regenerar hueso nuevo. Otro mecanismo es la osteoinducción, en el cual esas células indiferenciadas se van a convertir en osteoblastos para la formación ósea. Osteoconducción, en el cual el material de relleno óseo va a proveer un andamiaje, un andamio, a través del cual va a ocurrir la formación ósea. Como les contaba, existen diferentes materiales de relleno óseo. Les nombré al principio el autoinjerto, el cual proviene del mismo individuo. Y este tipo de injerto tiene todas estas propiedades que yo les acabo de nombrar: osteogénesis, osteoinducción y osteoconducción.
Otro injerto óseo que se utiliza hoy en día es el aloinjerto, el cual es proveniente de la misma especie pero de diferente individuo, que debido al proceso de esterilización que sufre pierde esas propiedades osteogénicas. Los senoinjertos, yo puse aquí una vaca, pero pueden provenir de fuentes porcinas, equinos, incluso del coral. Básicamente van a ser osteoconductivos, es decir, van a proveer un andamiaje, y aloinjertos van a ser aquellos que sean sintetizados en laboratorio. Algunos de ellos van a tener propiedades osteoinductivas y otros puede que tengan osteoconductivas también. Ahora, estos materiales de rellenos presentan desventajas, por eso la industria sigue desarrollando. Por ejemplo, en el caso de los autoinjertos, si bien son el gold standard, como decíamos, uno de los problemas que tiene es que uno lo puede obtener en cantidades limitadas. Y esto hace que, al obtenerse desde el mismo individuo, aumente el tiempo posoperatorio y la morbilidad. En cuanto a los aloinjertos, debido al proceso de esterilización, este tipo de hueso va a perder propiedades mecánicas y estructurales. Tampoco se sabe mucho respecto de la tasa de reabsorción, cuánto tiempo duran in situ. Respecto de los senoinjertos, al principio, hoy en día ya está superado, pero al principio se hablaba mucho de las enfermedades que puedan transmitir. Por ejemplo, en su momento se habló de la vaca loca, hablando del hueso bovino, las encefalopatías. En algunos pacientes es controversial, dependiendo de las creencias religiosas, y una de las desventajas que se habla mucho en odontología es que este tipo de hueso tiene muy baja tasa de reabsorción. En cuanto a los aloinjertos, las propiedades mecánicas son bastante cuestionables. Algunos de ellos, por ejemplo los biovidrios, inducen fibrosis, y lo que tiene es que debido al ratio de calcio y fosfato, algunos tienden a reabsorberse muy rápido, por ejemplo los fosfatos tricálcicos. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que esperamos nosotros de un injerto o relleno óseo? Básicamente en el campo de la odontología y de traumatología en general, lo que uno espera es que estos injertos constituyan un andamio para la formación ósea, que mantengan justamente esa aposición ósea y que estabilicen el coágulo, que es el que va a traer justamente todas las células para la posterior reparación o regeneración ósea. Estas fotos son de un trabajo que hicimos hace un tiempo en el laboratorio. Son fotos al microscopio electrónico de partículas de hueso bovino. Entonces, ustedes pueden ver aquí que presentan una macroporosidad, aquí estoy señalando los poros, y una microporosidad. Y esto va a hacer que justamente estas porosidades sean repopuladas por nuevos vasos y posteriormente por células, dando lugar a este andamiaje. Si ustedes ven aquí en esta sección histológica, también este trabajo es parte del mismo que hicimos en el laboratorio, van a ver en rosa más claro las partículas del relleno óseo. Este tejido rosa más oscuro es el hueso, y si observan aquí donde estoy marcando con el mouse, van a ver todas los osteoblastos formando ese hueso. Y aquí es muy interesante de ver cómo en esas porosidades que presentan las partículas podemos ver focos de aposición ósea dentro de las partículas. Es decir, que realmente constituyen un andamiaje, es decir, que son osteoconductivos. Ahora bien,
¿Cuál es el material ideal de relleno óseo? Yo les mostré que había una cantidad bastante interesante. Bueno, cuando uno habla de un material ideal, lo que tenés que tener en cuenta es que ese material debe ser biocompatible, debe estar listo para usar, es decir, fácil de obtener, debe ser estéril, tener buenas propiedades mecánicas, fácil de utilizar y obviamente tener un costo accesible. Y lo más importante es que estos materiales tienen que ser aprobados por organismos regulatorios, ya sean nacionales e internacionales. Ahora, la pregunta que uno se hace en el campo de la odontología en particular es, bueno, ¿cómo optimizo esta reparación o esta cicatrización ósea en un periodo corto de tiempo? Y esto viene a colación de que la mayoría de las veces la demanda tiene que ver con reparar el hueso para el posterior tratamiento, ya sea con implantes o con otro tipo de prótesis. Y nosotros sabemos que el promedio que hay que esperar más o menos son entre 4, 6 o incluso 9 meses para la posterior colocación protésica o de implantes. Por lo cual siempre uno está tratando de ver, bueno, cuál es el relleno que va a cicatrizar, a ayudar a regenerar este hueso de una manera más rápida. Y ahí es cuando empezamos a pensar, bueno, nosotros ya conocemos el hueso bovino, y ese hueso bovino que yo les mostré es un hueso de industria nacional, que tiene estándares comparables con internacionales. Entonces ya lo conocíamos y decíamos, bueno, ¿cómo podemos hacer para que este hueso bovino promueva esa regeneración de una manera más rápida? Y ahí comenzamos a pensar que si lo combinamos con teriparatide. Entonces, ¿qué es la teriparatide? Bueno, para hablar de teriparatide tenemos que hablar de la que posee aminoácidos secretado por las glándulas paratiroideas. Y como recordarán de fisiología, la paratormona tiene efectos catabólicos estimulando la diferenciación de esos precursores de osteoclastos en osteoclastos, con el fin de regular la calcemia. Pero se mostró ya hace muchos años que también posee efectos anabólicos cuando es administrada de manera pulsátil, y estos efectos son a través de la vía anabólica Wnt. La forma recombinante de la PTH 134, es decir, los primeros 34 aminoácidos de la molécula, se llama teriparatide y es la droga más comúnmente utilizada, anabólica, para tratar la osteoporosis severa y fue aprobada por la FDA hace unos años. Ahora, ¿qué se sabe de la teriparatide y la regeneración ósea? Bueno, diferentes estudios mostraron que las inyecciones intermitentes de teriparatide en combinación con regeneración ósea guiada en defectos críticos óseos en calvaria, en ratas, aumentaron la deposición ósea y mejoraron las propiedades mecánicas. Cuando estas inyecciones se la combinaron con un material sintético como el fosfato tricálcico, también en defectos críticos en calvaria de rata, se mostró que la teriparatide tenía efectos por sí sola o como coadyuvante de este relleno óseo, optimizando la regeneración ósea alrededor de implantes dentales y de dientes. Ahora, ¿qué pasa o qué pudieron ver cuando la teriparatide fue administrada localmente? Bueno,
se observó que teriparatida incluida en matrices de polietilenglicol aplicada a defectos críticos óseos mostraba niveles de regeneración ósea comparables con el hueso autólogo, que era el gold standard que nombramos. Y si estas matrices se las combinaba además con hidroxiapatita y fosfato tricálcico, también en defectos óseos, críticos óseos, pero esta vez en calvaria de conejos, se vio que aumentaba la formación ósea in situ. Por lo cual, basado en esto, la hipótesis de nuestro trabajo fue que la impregnación de partículas de hueso bovino con teriparatide presenta efectos adicionales, beneficios adicionales en la formación ósea en términos de volumen óseo y calidad ósea comparadas con el hueso bovino solo en el tratamiento de defectos críticos óseos. Nuestros objetivos fueron determinar si la liberación de teriparatide de esas partículas impregnadas y si la administración sistémica de teriparatide promueve la homeostasis ósea evaluada por marcadores bioquímicos y la respuesta a la PTH, mejora u optimiza el remodelamiento óseo sistémico evaluado por marcadores de remodelamiento óseo, aumenta la formación ósea evaluada por histomorfometría y si modifica la microarquitectura ósea evaluada por microCT. Para ello utilizamos 28 ratas adultas de la cepa Wistar, machos, a las cuales asignamos en los siguientes grupos. Un grupo control, que solamente tenía el defecto crítico, al grupo bebé, que solamente se le colocó en el defecto crítico el hueso bovino, BB-IT, el cual recibió una mezcla del hueso bovino con teriparatide, BB-IT más T subcutáneo, que recibió la misma mezcla e inyecciones subcutáneas. Esta es una fotografía del defecto crítico en la tibia de la rata. Estos son los materiales que utilizamos, el hueso bovino y la teriparatide, ambos de laboratorios, voy a aceptar acá, de laboratorios nacionales. Y aquí es el defecto crítico óseo ya rellenado. Este es nuestro diseño experimental. La experiencia duró 45 días. En momento inicial tomamos, y cada 15 días tomamos, en momento inicial se realizó la cirugía, tomamos radiografías y muestras sanguíneas para evaluar la homeostasis ósea y marcadores óseos, lo cual se repitió cada 15 días, y al final de la experiencia también tomamos muestras de las tibias, ¿no?, para microCT y para histología también. Esta es la metodología que utilizamos para las evaluaciones bioquímicas, histomorfometría y el microCT. Y vamos a hablar de qué es lo que encontramos. Entonces, en primer lugar, lo que nosotros hicimos a lo largo de la experiencia fue evaluar la respuesta clínica del animal. Y observamos que durante los primeros días, los primeros 15 días, hubo edema en la mayoría de los grupos que resolvió espontáneamente ya para el día 15, y para el final de la experiencia y a los 30 días ya el animal se encontraba sin ningún tipo de edema. A ninguno de los tiempos estudiados observamos linfadenopatías o hematoma. Tampoco observamos absceso, encapsulación o supuración, por lo cual decimos que no observamos efectos adversos en los tiempos estudiados. La evaluación radiográfica la realizamos
más que nada para probar si nuestro modelo experimental está funcionando. Aquí pueden observar fotos a tiempo inicial, quiere decir directamente luego de la cirugía, y a los 45 días. Y lo que pueden ver es que, bueno, en el control, una radiolucidez que se mantuvo a lo largo de la experiencia, y en el resto de los grupos que recibió el relleno óseo, un aumento en la radiopacidad a nivel del defecto crítico, que se ve también reflejado hacia el día 45. Respecto de la homeostasis fosfocálcica, obviamente los grupos que recibieron teriparatide mostraron un aumento en la PTH, especialmente en aquel grupo que recibió inyecciones subcutáneas, pero no observamos efectos significativos a nivel del fosfato y del calcio. Como les conté, evaluamos también marcadores óseos. Y para hablar de marcadores óseos, tenemos que hablar de lo que es la unidad de remodelamiento óseo. Y en esta foto al microscopio, lo que se puede ver justamente es eso, la unidad de remodelamiento óseo, en la cual células osteoblásticas y osteoclásticas van a interactuar al mismo tiempo, y esto nos va a permitir evaluar, o sea, esta actividad se puede medir, y esta actividad se mide a través de los marcadores del remodelamiento óseo. Estos marcadores del remodelamiento óseo pueden ser de formación, que van a ser aquellos que van a derivar de la actividad osteoblástica, y ellos son el P1NP, P1CP, la osteocalcina, la fosfatasa alcalina ósea, y aquellos que derivan de la actividad osteoclástica van a ser los marcadores de resorción, como por ejemplo el CTX, NTX, deoxipirinolona, la TRAP. Entonces, teniendo este background, esto en la cabeza, les voy a mostrar los marcadores que nosotros evaluamos. Cuando el osteoblasto está formando, está proliferando, libera osteocalcina. La mayor parte de la osteocalcina va a ir al hueso debido a la afinidad de los grupos carboxilados por el calcio. Pero otra parte de la osteocalcina escapa a la circulación, y estos son los que pueden ser medidos en suero. Nosotros lo que observamos es que la osteocalcina disminuyó en los grupos tratados con teriparatide, y lo que muestro aquí es el porcentaje de cambios, que creo que es más fácil de entender. Y esta disminución en la osteocalcina es necesaria justamente para iniciar el proceso de mineralización ósea. Ustedes recordarán que el osteoblasto libera a la matriz extracelular procolágeno para posteriormente formar la fibra de colágeno. Y para ello debe perder sus fracciones propeptídicas, tanto la N-terminal como la C-terminal. Nosotros evaluamos el P1NP, que está relacionado con la fracción N-terminal, y lo que observamos es que el mayor aumento de P1NP se observó en el grupo BB y T, es decir, el que tenía la mezcla solamente, sugiriendo una formación activa del osteoide. Durante el proceso de resorción ósea,
el osteoblasto libera captepsina K, que va a romper al colágeno de tipo 1, liberando estas fracciones también telopeptídicas N y C terminal, que pueden ser evaluadas. Nosotros evaluamos el CTX, es decir, la fracción C terminal, y observamos que el mayor incremento en el CTX fue en los grupos tratados con teriparatide. Esta elevación en la reabsorción precede al reemplazo por hueso. Y lo que también observamos y por último, evaluamos a la periostina. La periostina va a ser es el producto de células osteoblásticas, y básicamente la vamos a ver expresada mayormente a nivel del periósteo. Nosotros lo que observamos es que los niveles de periostina se vieron incrementados en el grupo BB y T, y esta periostina estimula la formación, como les decía, especialmente a nivel del periósteo. Entonces, niveles altos lo que nos van a estar sugiriendo es una mayor formación a nivel del hueso cortical. Y ya como para ir cerrando, les voy a mostrar los resultados que obtuvimos de la histomorfometría. Básicamente observamos un aumento en el volumen óseo para el grupo BB y T, sugiriendo una mayor tasa de formación ósea y de remodelamiento. Cuando nosotros evaluamos la microarquitectura ósea, y esto es por una técnica más específica que es el micro-CT, observamos que la mayor calidad en la microarquitectura de ese hueso nuevo formado fue en el grupo BB y T. Y esto lo pueden ver debido a ese aumento que es consistente con la histología en el volumen óseo, al aumento en el número de trabéculas óseas y a la menor espacio observado entre las trabéculas. Aquí tienen las imágenes. Entonces, para resumir un poco lo que les fui contando, bajo nuestras condiciones experimentales, no observamos efectos adversos en los grupos que recibieron estas partículas óseas de hueso bovino impregnadas con teriparatide. La PTH intacta aumentó entre el día 0 y el 45 en los grupos tratados con teriparatides sin modificar la homeostasis fosfocálcica. Colectivamente, la cinética de los marcadores óseos y la histomorfometría mostraron que el grupo BB y T, es decir, el que recibió la mezcla, mostró la formación ósea más activa y un mayor volumen y calidad ósea. Lo que también observamos es que las inyecciones diarias con teriparatide no resultaron en una optimización de la regeneración ósea, más allá de lo que se observó con la impregnación, que el aumento del marcador de resorción CTX observado en los grupos tratados con teriparatide estaba asociado con la degradación de las partículas del hueso bovino para su posterior reemplazo con hueso nuevo. Por lo cual concluimos que nuestros hallazgos indican que el agregado de teriparatide al hueso bovino resulta en una más rápida y optimizada regeneración en los defectos críticos óseos en la tibia de rata
sin causar efectos sistémicos, por lo cual la combinación del hueso bovino con teriparatide podría ser una potencial terapéutica para la reparación de defectos óseos en la cavidad oral. Así que quería agradecer, obviamente, a todos mis compañeros del INIGEM y también a mis compañeros de la División de Periodoncia de la Universidad de Columbia por todo este trabajo, que como les cuento es un estudio piloto, pero gracias a esto nos hemos presentado para subsidios, así que esperemos que alguno de ellos salga. Muchísimas gracias.